toda la mesa directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que hoy nos acompaña. Quien suscribe, diputada Miriam Judith González Sheridan, integrante de esta 64ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave; 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave; y 8, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con base en la siguiente exposición de motivos. La democracia representativa es un tipo de democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía y gobierna a través de delegados elegidos mediante sufragio efectivo y secreto, bajo el razonamiento de que todos los habitantes de un estado no pueden participar directamente en las deliberaciones de los asuntos públicos, pero sí hacerlo mediante representantes. De esta forma, como señalaba el politólogo italiano Giovanni Sartori, es una democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo gobiernen. Como es de esperarse, este sistema es considerado como uno de los más complejos en razón de las decisiones de los representantes con relación a los intereses de la población y, en el caso de los legisladores, en su correspondencia con los intereses del gobierno en turno. Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece la obligación de las autoridades en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Como nos podemos dar cuenta, es de vital importancia no solo el conocimiento de la materia en los servidores públicos, sino la aplicación de los mecanismos institucionales que permitan salvaguardar los derechos humanos de sus representados y los intereses de la colectividad, siendo la preparación académica y formativa un elemento de suma importancia en la ocupación de espacios de representación popular. En nuestro país no existe una disposición jurídica que exija un mínimo de preparación profesional para ostentar el cargo popular del legislador. La consecuencia es manifiesta. El desconocimiento al quehacer legislativo lamentablemente culmina en un evidente fracaso en las políticas públicas ante la falta de contrapeso a los otros poderes de la Unión. Resulta incomprensible que en otros poderes, como es el caso del Poder Judicial, existe una carrera judicial para concursar por cargos públicos. Es decir, además de formación profesional, se requiere acumular experiencia en el rubro según lo concursado, ya que es en este poder donde se ejecutan la impartición de justicia y, paradójicamente, en el caso de la elección de diputados, solo se consideran aspectos elementales, como ser ciudadano mexicano de nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y comprobar la residencia en el distrito o jurisdicción correspondiente a la elección. Cuando son los mismos diputados quienes crean y regulan la legislación de una entidad federativa o del país, según corresponda
su competencia. En Veracruz, nuestra Constitución local, en su numeral 22, considera estos dos requisitos más: el de saber leer y escribir para ser diputado local. Hecho que en la actualidad ha causado reclamos e insatisfacción en la población, puesto que se ha señalado una y otra vez que el trabajo legislativo requiere de profesionalismo en su desempeño para brindar mayor eficiencia a los ciudadanos representados. Los diputados tenemos la responsabilidad de determinar lo que es lícito o ilícito, establecer los órganos de Estado y su competencia, fijar los delitos y sus penas, nombrar funcionarios de los otros poderes, aprobar las actividades presupuestarias del Estado, imponer las contribuciones y autorizar los préstamos solicitados por el Ejecutivo, reglamentar las relaciones de los particulares entre sí, proteger a grupos sociales específicos mediante disposiciones jurídicas especiales, establecer los procedimientos para la resolución de controversias, entre otras muchas cosas más, y todo bajo un esquema de buscar el bien común. En la actualidad, la labor legislativa está en tela de juicio. En México, la figura de los legisladores, junto con los de los policías, los partidos políticos y los sindicatos, representan el nivel más bajo de confianza y sobre todo de aprobación con la ciudadanía. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de San Lázaro, solo el 36% tiene mucho o algo de confianza, y en la Cámara de Senadores solo un 37%. Asimismo, destaca en el estudio realizado por dicha institución que entre las autoridades electas, los diputados son los que menos confianza inspiran a los ciudadanos. El 60% está en desacuerdo de la forma como trabajan los legisladores, mientras que solo el 20% lo aprueba. Aunado a lo anterior, el rechazo de los ciudadanos incrementa cuando no existen perfiles profesionales en la legislatura y las exigencias ciudadanas son cada vez mayores, como lo es el caso de Veracruz y la multiplicidad de problemáticas que ha enfrentado los últimos años. Entendiendo que las determinaciones tanto gubernamentales como legislativas no deben dar paso a la improvisación. Ya basta de improvisar en la vida pública de Veracruz. Las decisiones de los legisladores influyen en la vida cotidiana de todos los grupos, sectores e instituciones de la población. Es impostergable y necesaria la regulación de establecer el requisito de poseer una preparación académica de educación superior, como mínimo de quienes conquisten una curul en el Congreso local. Como bien decía el filósofo Spencer, que los legisladores ignorantes aumentan constantemente las miserias humanas. No podemos esperar mucho de quienes no tienen la menor idea de la importancia del trabajo legislativo, y mucho menos de quienes no se interesan en la profesionalización legislativa. Los legisladores no deben llegar a aprender, sino a trabajar en beneficio del pueblo veracruzano. Ante su arribo al Palacio Legislativo, los diputados deben dar apertura a un panorama profesional que dignifique su labor legislativa, con la garantía de tener un trabajo de mayor eficiencia y mejores propuestas, con estudios de fondo e impacto real en la sociedad. Si bien es cierto, no solo basta poseer conocimientos de estudio superior acreditados mediante título y cédula profesional. La acción es de suma importancia para elevar el nivel de profesionalismo parlamentario, y no solo para utilizar estos espacios públicos para cumplir compromisos personales en correspondencia a la fuerza política que impulsó la obtención
de una curul. Veracruz necesita de servidores populares que proyecten todo su potencial académico y humano en su desarrollo como entidad federativa, y un primer paso radica en su mayor exigencia formativa. No solo es cuestión de cantidad de acciones, sino en la calidad del trabajo de sus representantes parlamentarios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio Arellano. Diputada Presidenta. Gracias. Gracias, diputada.